Les invito entonces a comenzar con la primera sesión de hoy, que es el orador invitado de esta mañana. Es Joe Kahn, editor ejecutivo de El New York Times. Joe estará auspiciado por Evan Smith, el cofundador del Texas Tribune y hoy el asesor senior del Emerson Collective. Me da mucho gusto invitar a Joe y a Evan a que nos acompañen aquí. Buenos días. Gracias Mallory y Rosenthal por siempre invitarnos en esta reunión, una tradición primaveral. Soy cofundador del Texas Tribune y fui cofundador y también y hoy día soy asesor del Texas Tribune y del Emerson Collective. Me da mucho gusto recibir esta mañana. Previamente, discúlpenos, no se puede escuchar. Mucho mejor, obviamente. Aplausos para los técnicos que nos ayudan. Joe, desde el 2016, fue nombrado director del New York Times cuando hicieron su transformación para transformarse en un medio digital mundial, de alcance mundial, que animó a nuevas formas de contar historias. Nació y creció en Boston, se egresó de la Universidad de Harvard, empezó su carrera en el Dallas Morning News en Texas. Siempre hay una conexión con Texas, empezó su carrera allí en Dallas. Y luego fue corresponsal en China del Wall Street Journal y hace 25 años empezó a trabajar en el New York Times. Fue corresponsal económico y corresponsal extranjero en China y luego editor de la redacción internacional, que ganó 6 premios Pulitzer. Esta mañana nos va a contar Joe y tendremos luego preguntas. Confidencialmente a Joe Rosen le dije que él sería el primero. Gracias por venir a acompañarnos, Joe. Tienes la palabra. Es un placer estar aquí, gracias, estar de nuevo en Texas. Hace pocos meses estuve aquí para una reunión del Texas Tribune y sé que hay mucha y muy buena energía aquí en esta ciudad. Tengo una presentación que viene acompañada con algunas transparencias para mi presentación. Les agradezco si las pueden compartir ahora. Gracias. Soy el editor ejecutivo del New York Times y hace 9 meses que hago ese trabajo. Aquí ven una vista rápida de parte de las noticias que hemos publicado recientemente. Estamos en el segundo año de una guerra que estamos cubriendo. Ese es nuestro mayor desafío, es alcanzar a cubrir esta noticia con la escala del conflicto que nos desafía por el alcance de la cobertura que queremos lograr con corresponsales cubriendo en línea este evento y también el efecto que esto tiene con el orden geopolítico. También buscamos hacer un trabajo de investigación forense de alto nivel y cobertura fotográfica en una zona de guerra. Es probablemente nuestro mayor desafío. Parte de eso también nos afecta en nuestro trabajo aquí en Estados Unidos, cubriendo las noticias de estas matanzas masivas. Y también hemos tratado de ampliar el trabajo que hacemos con nuestras audiencias, incluyendo un podcast de tecnología que nos ha dado buenos resultados recientemente. También la cobertura del cambio climático ha sido obviamente un tema importante
para mostrarle a nuestro público, visualizando también los efectos del cambio climático y trayéndole historias y titulares que sean relevantes. La economía es relativamente fuerte y esto ha sido un tema importante en nuestra cobertura. Las elecciones de los congresistas y senadores también han sido un desafío importante, y información que hemos tomado de sondeos políticos, de encuestas políticas, y hemos hecho grandes inversiones en el periodismo de investigación. Y aquí verán algunos ejemplos del trabajo que hemos hecho en eso, incluyendo trabajo de uno de los reporteros que terminó habiendo fabricado gran parte de su trayectoria profesional. Estos son algunos de los temas: excelencia periodística, independencia, excelencia digital, cultura y talento. El primero de estos es probablemente el más obvio, que es nuestro reto diario. Queremos ver cómo podemos hacer mejor, y yo siempre pongo como nuestra primera prioridad, porque cuando nos olvidamos, yo soy editor ejecutivo, pero si la parte ejecutiva supera el Daily Mix que hacemos en el New York Times, empieza mucho más tarde durante el día. Pienso en esto desde que me despierto hasta que me acuesto, pero si no estamos todo el tiempo cubriendo las noticias más importantes del día, no hacemos bien nuestro trabajo. La independencia es un tema que muchos de ustedes en esta sala habrán oído mencionar muchas veces. Incluye, pero no está limitado a la objetividad, la palabra que nos da miedo a todos. En el ambiente de los medios de hoy, esto significa que tenemos que ser responsables y desafiarnos en cuanto a la cobertura, las perspectivas cambiantes, y queremos realmente representar esa visión objetiva o independiente. Cuando tenemos supuestos sobre los cuales trabajamos, queremos asegurarnos de que hayamos confirmado que son supuestos bien fundamentados. La excelencia digital es continuamente tener que pensar en las formas, las normas periodísticas, cómo contamos la historia. El Internet nos ha desafiado mucho y nos ha dado un potencial básicamente ilimitado de contar historias de una manera siempre innovadora y nueva. Cómo mejor usamos esas herramientas es el reto. Cómo integramos esas herramientas para el periodismo digital es algo que básicamente evoluciona día tras día y continuará evolucionando y desafiándonos. Hablaremos de estos temas también en los próximos 25 minutos o tal. Joe, se me ocurre a mí que literalmente hace un año, esta semana, este miércoles se cumple un año, el 19 de abril, se te nombró editor ejecutivo. Volvamos en el tiempo y cuéntanos, ¿por qué fue un trabajo, por qué fue puesto acertado para ti? La próxima vez lo invitan a mi jefe y le preguntan a esto. Bueno, pero yo quiero saber tu opinión sobre esto. Probablemente una de las razones claves es que Dean y yo trabajamos muy cercanamente uno con el otro durante 5 años. Él fue el editor ejecutivo durante un periodo de cambio muy rápido, y tenemos una buena combinación de un compromiso muy profundo con lo que hace que nuestro medio sea especial, y nuestro reportaje, la calidad de nuestro reportaje, el impacto, la veracidad de las noticias que publicamos, y que estamos evolucionando continuamente. No estábamos tratando de defender un modelo anacrónico
estábamos abiertos a evolucionar y a cambiar con los cambios que se nos presentan. Queremos mejorar la manera en la que contamos historias, que contamos la noticia, queremos ampliar el número de lectores, ampliar nuestra audiencia, y también habíamos aprendido que si nos estancamos, este es el peligro en el que, al que nos enfrentamos. Queremos no tener miedo de fracasar, hacer innovaciones, probar cosas nuevas y buscar mejorar el flujo de las salas de redacciones y mejorar la manera en la que hacemos nuestro trabajo. Bueno, obviamente podemos ponernos de acuerdo de que el hacer lo mismo siempre y no evolucionar no es... pero cuando tú te entrevistaste con la junta de directores o con los dueños, dijiste, bueno, tú argumentaste porque tu visión era la visión acertada para el New York Times. Y puedo apreciar que decías que habían cosas que funcionaban bien, pero habían también cosas que supongo querías hacer particularmente. ¿Cuáles eran tus ambiciones y qué dijiste en la entrevista que se te hizo a ti? Eso es cierto. Hay muchas áreas donde creo que todavía podemos mejorar mucho. Queremos ser una organización de medios mundial. No somos realmente mundial en cuanto a cómo distribuimos nuestro staff o nuestra pericia. Nos falta mucho para crecer a llegar a hacer eso y para desarrollar eso en el ámbito internacional. Demasiada gente tenemos en las costas de Estados Unidos. Hay un gran énfasis en nuestra cobertura en Nueva York, San Francisco, Washington, D.C. Queremos entender mucho mejor lo que está pasando en el resto del país y conocer mejor a las personas a las que estamos reportando para ser realmente una organización de medios realmente de porte nacional. Yo sentí que estábamos saliendo de una era, de una época que incluyó el fenómeno de COVID, de la pandemia del COVID, también la era de la presidencia o la época marcada por la presidencia de Trump, en un momento muy polarizado para nuestro país, y creo que estamos comprometidos con un periodismo que vaya a representar una amplia gama de opiniones y representar un debate y un diálogo. Y eso es... y creo que la transformación digital de nuestra sala de redacción no es algo que se haya concluido, no hemos acabado con esto. Queremos seguir innovando, probando nuestras maneras, nuestros modos de trabajar. Queremos evolucionar en el sentido de cómo hacemos la redacción de historias también. Tú dijiste que son 9 meses, yo pensé que eran 10, pero en los 9 meses, ¿cuánto has podido lograr? ¿El Times es distinto hoy en manera que podamos constatar nosotros o que tú mismo puedas constatar? ¿Es mejor el New York Times como el resultado de esos 9 meses? Y si es así, ¿por qué o por qué no? ¿Y cuándo será mejor? Si no. Espero que parte de ese compromiso se vea reflejado de distintas maneras. Yo trabajo tan estrechamente con nuestro equipo, no hay nada que no compartíamos. No se hubiera observado una ruptura como tal en la transformación mía. Bueno, mucho de lo que tú describes es algo que requiere cambios paulatinos, poco a poco. Bueno, vamos a empezar a ver algo de esas mejoras o de esos cambios, y creo que se vieron reflejados en enfrentar
frontalmente las amenazas a la democracia que afectaron las elecciones, que afectan las elecciones en este país, y también queremos entender las motivaciones políticas de una clase emergente de republicanos que participaron de esas elecciones y entender las motivaciones también para los votantes. Ese es un tipo de desafío interesante. Queremos cubrir profundamente lo que significa la amenaza al sistema democrático y queríamos saber responder a los resultados de esas elecciones. Las personas que vimos que las personas que perdieron muchas veces eran aquellos que negaban que los resultados de las elecciones eran fiables, y sobre todo los candidatos que buscaban ser los que controlaban el sistema electoral. ¿Ustedes creen que eso es el resultado de que ustedes hicieron bien su trabajo? Bueno, creo que es el resultado de habernos enfocado mucho sobre las amenazas en sí al sistema democrático. El New York Times no puede existir en un sistema que no es democrático. El New York Times no podría funcionar en Rusia, por ejemplo. O sea que son parte del equipo de la democracia ustedes. Sí. Es interesante que solo 5 personas aplaudieron a favor de la democracia. Bueno, ese es el desafío que enfrentan. No, eso es absolutamente cierto. Somos parte de este esfuerzo. No hay una libertad de prensa si el sistema no es democrático. ¿Cómo se define lo que es bueno para una democracia sana? Es una cuestión para que se pueda debatir, es un tema abierto para el debate, pero el prevenir que se pueda votar, la desinformación, la información falsa sobre las elecciones es algo antidemocrático y nos oponemos a eso. Hablemos en detalle sobre las operaciones del New York Times y luego hablemos en términos más amplios sobre la democracia. En una de las trabajaste de la excelencia del periodismo, la independencia, la excelencia digital, y luego no hablaste de la diversidad. Pero si volvemos a ver tu biografía, tú específicamente dices que hay que transformar las salas de redacción con la diversidad, y este es un tema prioritario para ti como editor ejecutivo. Eso es cierto. Gracias por recuperar esa idea, y es absolutamente una de mis prioridades principales. Es una prioridad por muchas razones. Estamos comprometidos con la diversificación de la sala de redacción por todos los motivos que todos sabemos. Queremos que nuestras salas de redacciones reflejen el país y el mundo. Históricamente hemos estado sobrerepresentados por hombres, por personas de color blanco, y queremos desarrollar un periodismo que refleje diversas geografías, diversos orígenes étnicos y raciales, y no hemos llegado a lograrlo, pero queremos crear una cultura de noticias que sea aspiracional y atraiga a personas de distintos orígenes y que reflejen esa realidad diversa y multicultural. Invertir en eso, tener la capacidad para incorporar a personas en una fase muy temprana de su carrera, con oportunidades para que crezcan, para que aprendan y para que traten de hacer cosas nuevas, y no tener una pericia muy estrecha o un conocimiento muy limitado de un tema. Queremos atraer a personas que quieran crecer como periodistas, y nosotros tenemos que brindarles esas oportunidades. No solo se trata de atraer a esos profesionales, sino también tener una cultura que permita que ellos contribuyan, pero también nosotros podamos aprender de ellos y ellos de nosotros. Esa es una enorme tarea.
En los años en los que yo trabajé en el Texas Tribune, yo llegué a pensar que la diversidad no era un tema de recursos humanos, era más bien un tema de el periodismo. Y esto no solo tiene que ver con el trabajo interno, o asegurarse de que el país se vea reflejado en los periodistas, pero también que el periodismo sea inclusivo, que el trabajo periodístico sea inclusivo, ¿verdad? Sí, creo que es cierto. Y tenemos que estar abiertos a las críticas internas. No es algo fácil y no sabemos exactamente a dónde buscamos este camino. Queremos que el periodismo sea liderado por nuestros periodistas, pero entender exactamente cómo ser abiertos y estar dispuestos a escuchar críticas a veces severas, pero internas, es parte de esa inclusividad. Hablemos de eso. En cuanto a transformar la sala de redacción y ser más diversos, y para hacer que la cultura sea más diversa, quiero preguntar sobre la primera lucha en la familia del New York Times. Esta fue la cobertura sobre temas transgénero. Todos saben o sabrán de la carta de más de 1,200 personas que criticaron al New York Times por tener un sesgo anti-transgénero, y varias personas dentro de la sala han descrito con admiración tu liderazgo, y dicen que tu respuesta ha sido un buen ejemplo de liderazgo. Yo no sabía que ese era un tema que todavía estaba vivo. El 6 de abril, un pequeño grupo de los que mandaron la primera carta mandaron una segunda carta a Sulzberger diciendo que buscaba intimidar al personal con tu carta y acusando de este sesgo editorial. Y apenas ayer, sobre el fiscal del estado de Missouri, el fiscal general, que prohibía el cuidado el cuidado que afirma el género para niños. Bueno, esa es una pregunta muy, muy filosa, sí, pero eso es bueno. Ese ha sido un tema difícil para nosotros. El tema trans en general es uno de los temas más importantes y delicados que cubrimos. Yo estoy sumamente orgulloso de la cobertura que hemos logrado. Tenemos un número importante de periodistas de ciencia y periodistas que cubren política, escritores de nuestras revistas y otros han trabajado en detalle y bajo circunstancias muy difíciles. Y estudiaron y reportaron con mucha profundidad sobre el tema de la identidad de género. Hemos publicado decenas de artículos y son artículos, una gran parte de esos artículos reflejan con seriedad y preocupación la lucha de las personas trans, del cuidado médico que buscan, de la dificultad de lidiar con esto dentro de sus familias, el efecto que esto tiene en las escuelas o en sus lugares de trabajo. Y hay también ejemplos de personas trans que han superado barreras difíciles y han enfrentado retos nuevos. Eso es extremadamente importante. Y creo que la enorme mayoría de nuestra cobertura ha sido de este tipo. Sí hemos sido críticos o hemos visto con mucha seriedad la dificultad desde el punto de vista médico, buscando ser empáticos
pero al mismo tiempo siendo muy serios y críticos en cuanto al diagnóstico y al estado de la legislación antitrans que parece estar creciendo en ciertas partes del país. Esta mañana vimos como en 6 meses hay 2 estados que han aprobado restricciones al cuidado de personas trans. Y este es uno de esos, sí, y esto está pasando muy rápidamente. Mucho de esto extremadamente disruptivo y deja a personas que no solo no reciben ayuda en ciertas partes del país, pero están donde la legislación interfiere activamente con su trato, su terapia, y esto es de una fuerte preocupación. Y hay problemas médicos y hasta riesgo de suicidio. Este es un tema obviamente muy preocupante. La comunidad trans ha estado preocupada. Si están interesados, les animo a revisar. Son artículos que publicamos que fueron extremadamente y cuidadosamente investigados y estudiados sobre el dilema, sobre todo para el cuidado de personas trans jóvenes, adolescentes. En el caso de Missouri y en otros casos donde se citan esos artículos, si cada periodista no publicara una historia importante porque alguien pudiera mal entender o usar equivocadamente esa información, no podríamos hablar sobre estos temas delicados, porque nosotros podemos hacer un buen periodismo, presentar de una manera balanceada, equilibrada, sutil, y eso puede ser usado con fines equivocados. Ellos no necesitan eso para una herramienta porque pueden inventar simplemente una noticia. Hablando de Twitter, NPR abandonó Twitter esta semana. ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Deberían hacerlo? Bueno, me fijé, estuve al tanto de las discusiones dentro de NPR y no creo que es ningún secreto que nos interesa muchísimo y nos preocupa muchísimo en cuanto a lo que está sucediendo en todas las plataformas de las redes sociales, específicamente en Twitter. Hace 18 meses, un año, cuando Dean aún era mi jefe, generamos un esfuerzo, y eso fue antes de que Elon Musk participase o interviniese en Twitter. Le habíamos recomendado a nuestro personal que se limitasen algo en cuanto a Twitter. Creo que aún antes de lo que participó con Elon Musk, los periodistas estaban dedicándole demasiado tiempo a Twitter, estaban demasiado enfocados en lo que decían en Twitter en cuanto a ellos, en lo personal y sus trabajos. Se enfocaban demasiado en tratar de crear un número grande de seguidores. No le dijimos que lo tenían que abandonar, pero sí le señalamos que deberían disminuir su participación, que estuvieran que se enfocaran en audiencias y públicos fuera del mundo de Twitter. Y porque Twitter no representa en realidad la gama total de lo que se ve en nuestra sociedad. Pero todavía siguen ahí. Estamos ahí porque no sé qué tan beneficioso sería tratar de enfrentarnos y entrar en pleito con Elon Musk. Es como no estamos dedicándole mucho tiempo a Twitter. Espero que nuestros periodistas le estén dedicando menos tiempo, pero tampoco estamos en plan de crear un boicot. No sé lo que va a suceder ahí. Musk de repente puede mejorarlo. Yo no veo que eso sea así, pero sería lindo tener comentarios de alta calidad en Twitter y que gente pudiesen compartir
compartir esta información. Lo que preferiría hacer es no enfocarme tanto en Elon Musk y en Twitter y que regresásemos más a que la gente se enfocase en los temas que nosotros estamos abordando en nuestros medios, en nuestras páginas, y que mejoráramos la calidad en nuestras plataformas. Unas cuantas más. El negocio del Times. Están en buena situación, ¿no? Tuvieron buenos ingresos el año pasado. Tienen casi 10 millones de suscriptores que iban más rápido que lo que habían esperado para cumplir sus metas, porque habían dicho que querían llegar a 50 para el 2027. ¿Por qué están logrando esto? ¿Y cómo? No 50, 15. ¿Cómo esperan llegar a los 15 millones? ¿Por medio de sus noticieros? ¿Por medio de su cobertura de la cocina? ¿Cómo va a ser? Todos hemos adrede decidido crear un conjunto amplio de cobertura, claro, enfocando principalmente en las noticias, pero eso también viene en conjunto con otros temas, nunca abandonando las noticias más urgentes y el enfoque internacional. Esperamos que la gente conozca la amplitud de las coberturas que ofrecemos en cuanto a los distintos temas. También queremos fortalecer nuestras páginas de opinión, de análisis. Esperamos que los que llegan con nosotros por primera vez descubren que estamos abordando temas que son de interés para ellos y que vean la calidad que tenemos. O sea, número uno siempre va a ser las noticias, pero hay esos otros servicios adicionales que esperamos que también impulse estas suscripciones. Tenemos distintos equipos que profundizan en distintos temas y nuestra última adquisición, por ejemplo, es un sitio de deportes que también ofrece un periodismo de análisis profundo en cuanto a esos temas. O sea, recalco que las noticias van a ser el enfoque principal siempre, pero los otros servicios adicionales van a seguir reteniendo. Y creo que esta estrategia de ofrecer un conjunto nos ha ayudado a llegar a los 10 millones y espero que nos propulse a los 15 próximamente. Hay la quinta parte de la población de este país, o sea, 70 millones, que viven en zonas donde no hay una fuente de información local, no hay periódicos. Dicen que para el 2025 la tercera parte de los periódicos van a haber cerrado. Y como saben, estamos en una situación muy negativa. A raíz de eso tenemos dos pueblos. Un pueblo de estadounidenses que está muy informado, que sabe de la información, pero otro no. Y eso hace que la gente que crearon este mundo está muy preocupada porque esa es la amenaza a nuestra democracia. Hay un mundo donde la gente no solo cree en ciertas cosas, que creen que pueden inventar sus propios hechos. ¿Qué podemos hacer todos, y usted en lo personal, para defender esta democracia? Estas son las preguntas que yo debo estar planteándote a ti. Porque en cuanto a la combinación de construir el Texas Tribune y de los otros trabajos que estás realizando,
Esas son preguntas que debería haberte hecho a ti. Creo que vas a seguir trabajando en la creación de nuevas soluciones. Nunca va a haber una solución única que satisface a todos. Tiene que haber implementaciones distintas en todas partes de este país. Estoy 100% de acuerdo que esto es uno de los problemas mayores que enfrentamos. A mí me preocupa muchísimo que estos desiertos donde no hay periódicos, me sorprende la rapidez con cual el abuso del poder llena esos vacíos. Antes de llegar aquí, estuve en las reuniones de los premios Pope y este año recalcaron la importancia del buen reportaje local y los distintos esfuerzos que se realizaron en Alabama por el equipo de Miami Herald. Estamos viendo ejemplos perfectos, ideales, de un periodismo local que es tan rico, porque están tratando de atender esos vacíos. Estamos haciendo lo que podamos y creo y espero que podamos ser parte de la solución. Hay un conjunto, mi exdirector está tratando de ayudar a llenar ese vacío y espero que podamos lograr resolver parte de estos problemas, pero eso va a requerir la dedicación de centenares de personas, la recaudación de fondos y un esfuerzo mayor. Y esto es una oportunidad de periodismo increíble. Entonces ahora vamos a atender las preguntas. Vamos a ir uno por uno por uno. Soy un periodista de Afganistán. Mi pregunta es, ¿cuál es la política de Times en cuanto a los periodistas locales que trabajan en las zonas de guerra? Buena pregunta. Y siempre estoy viendo esto porque dependemos tanto en todos los colegas, por ejemplo, que tenemos en Ucrania, porque solo ellos hacen que sea posible que podamos reportar desde ahí. Tenemos un compromiso a proteger la seguridad de nuestros propios periodistas y creo que también nos dedicamos a la seguridad de los periodistas locales y nuestros traductores y los choferes. Yo creo que en ese campo nosotros cumplimos. Nosotros el Times, logramos extraer a más de 200 personas de Afganistán que trabajaban con nosotros. Y ayudamos que muchos de ellos llegasen a vivir en los Estados Unidos. De hecho, mucho de nuestro personal en Afganistán logramos sacarlos y establecerlos aquí, y eso lo vamos a hacer en todas las zonas de guerra donde vamos a estar trabajando. Me vas a tener que quitar a la fuerza porque yo voy a seguir atendiendo preguntas. Yo trabajo en la Universidad de Texas State, soy originario de Ohio. Antes Ohio era un estado que iba y venía entre los dos partidos, pero las últimas dos rondas se dedicó a los republicanos, muy parecido con el conteo de Texas. ¿Qué importante crees que sea eso? Creo que es importante porque no estamos averiguando cuál es la actitud política de una persona cuando los contratamos, pero es importante para nosotros que haya gente que venga de todas las comunidades para así poder abordar las noticias de todas sus
perspectivas que existen en este país. No pregunto cuáles son sus opiniones políticas, sí pregunto en cuanto a de dónde son, cómo han vivido su vida, en cuanto a si han vivido en distintos lugares y sus opiniones en cuanto a lo local. La gente se supone que New York Times es un conjunto de liberales y a todos se nos pregunta ¿quiénes son sus voces conservadores? Uno dice, no sé. Ahí se ríen. ¿Cómo respondemos a eso? Les pregunté a Katie, que ella está haciendo en opinión. Katie resuelve eso. Ella ha hecho mucho en ese campo, tratando de publicar una diversidad de voces en formas muy inteligentes y muy pensadas. No permitimos que nuestros periodistas den a conocer sus opiniones personales y políticos en sus reportajes, pero creo que sí estamos presentando una variedad bastante amplia de actitudes políticas en nuestras páginas. Yo no le pregunto a nadie si es republicano o democrático, si son cristianos, que ellos se me acercan con ciertas notas que quisieran escribir y me encanta que haya gente de todo eso para dar distintas perspectivas. Y ustedes contratan veteranos, yo sí, absolutamente, siempre me voy a dedicar a contratarlos. Ahora ayudo a empresas periodísticas a generar dinero. ¿Cómo lograr que mi hijo de 24 años se meta en mi cuenta de New York Times? Pero ¿cómo ustedes han logrado convertir a estos adultos jóvenes a que ellos se vuelvan suscriptores por su propia cuenta, sin utilizar las cuentas de sus padres? Bueno, dice, ¿por qué no establecer una cuenta familiar? Bueno, eso lo tenemos, pero Evan me hizo una pregunta en cuanto al negocio y se me paga para resolver ese problema, pero tenemos un equipo bastante grande y algo que nos ha fortalecido como organización fundamentada en la suscripción es que tenemos un equipo dedicado a eso, que está tratando de atender justo ese problema. ¿Cómo crear un sistema de suscripciones robusto? ¿Cómo hacerlo más personalizado? Para que uno quiera tener su propia cuenta en el New York Times. Para que vean sus estadísticas, que refleje sus intereses, qué fue lo que uno leyó a nivel individual en vez de lo que han visto los demás en la familia. Es frustrante cuando uno va a un rompecabezas y ya lo han completado. Mi hijo me hace lo mismo y se queja. Así que eso es a los que estamos tratando de construir. Creo que Netflix se tardó varios años en tratar de evitar esa piratería de la señal. No queremos penalizar a nadie, pero sí queremos fomentar que cada uno quiera tener su propia cuenta individual. Yo soy del Ecuador, soy activista de Fundamedios. Desde que llegué a los Estados Unidos, el New York Times siempre ha sido una de mis fuentes de información principales. Pero ayer hubo un panel hablando de lo que está sucediendo con los periodistas en distintas esquinas del mundo, Nigeria, Ucrania, Guatemala, Turquía. Y yo no suelo ver esas notas en el New York Times. Tenemos un grupo grande de guatemaltecos, de nicaragüenses que viven aquí en el exilio. Y yo considero y pregunto, ¿qué puede ser el New York Times
que es una de las voces más importantes del periodismo en este hemisferio, para dar a conocer las voces de aquellos periodistas que se están hostigando en este hemisferio. Me contaron de lo que se habló en ese panel, me pareció muy importante y reconozco que deberíamos hacer más. Tenemos que estar investigando en todo momento el maltrato y los abusos que sufren los periodistas, y eso es un ejemplo. Sí le dimos cobertura al periodista del Wall Street Journal que detuvieron en Rusia, pero y la lucha que vamos a tener que enfrentar, porque están penalizando el trabajo del periodismo en muchos países. Y tiene toda la razón. Esto se está viendo en un lugar donde yo paso mucho tiempo, en China, se ve en Turquía, se está implementando en todo este hemisferio, y tenemos que seguir alumbrando esa situación, que se dé a conocer y para que la gente esté enterada. Muchas gracias. Ahora soy de Axios. Quiero saber en cuanto a ese contrato que se está negociando, que no va avanzando. ¿Eso está afectando el moral de los empleados? Sí, estoy preocupado, pero también tengo cierta esperanza. Hemos trabajado por 2 años sin contrato. Y eso es demasiado tiempo. ¿Y cuál es el problema, Joe? Las negociaciones han sido difíciles. Yo no soy abogado en cuanto a la mano de obra, en cuanto al contrato laboral. Tenemos un liderazgo muy activo entre el sindicato. Han tomado unas posturas muy agresivas. Y el avance ha sido muy lento. Pero la realidad es estamos por completar el contrato. Hemos entablado conversaciones muy directas, hemos ido avanzando poco a poco. Yo quiero que mi personal tenga un buen paquete, tanto en cuanto a prestaciones y sueldo. Y las negociaciones están llegando al grano. ¿De aquí a 3 meses crees que esto se habrá resuelto? Espero, creo que sí, espero. Continuamos. Última pregunta. Okay. Hola, buenos días. Rona Rizque, soy periodista de Venezuela. I'm Rona Rif, I'm a journalist from Venezuela. Usted dijo que quería que el New York Times fuera verdaderamente mundial y además dijo que ser inclusivos era una de sus prioridades. You said you wanted the New York Times to be truly a global organization and that you wanted your coverage to also reflect that. Pero hace unos años cerraron That el New York diversity was Times one of en your español. priorities. No es una contradicción. But a few years ago, you closed the New York Times Spanish edition. Isn't that a contradiction? Posiblemente, sí. Posiblemente sí. Sí considero que si de verdad vamos a ser una organización global, vamos a tener que aportar nuestro periodismo en varios idiomas. Tenemos que ver cuál sería el modelo comercial indicado que sea sustentable. Somos una organización de suscripción digital y hemos desarrollado nuestro mercado en inglés y nos hemos tardado en eso. A ver si lo podemos lograr en otros idiomas. Vamos a tener que dedicarle más tiempo. Y también tenemos que ver cómo podemos aportar lo mejor de nuestro periodismo en otros idiomas. Estamos traduciendo gran parte de nuestro periodismo al español, y no solo al español, enfocando públicos o audiencias específicas.
estamos dedicándole mucha inversión a la traducción, pero aún no sabemos cuál es la fórmula de tener toda una sala de prensa o de redacción que elabore todo completamente en otro idioma, que sea rentable, que por lo menos cubra sus gastos y que podamos así atraer suscriptores. Reconozco que nos hemos retirado de ese mercado un poco para tratar de mejorar el sistema, pero estoy de acuerdo que no lograremos ser una organización mundial sin poder aportar eso. Entonces nos hemos pasado de tiempo porque había tanto interés. Gracias, Rosenthal,